Algunas veces entre series acostumbramos tener miniseries con tópicos, temas especiales, que vemos como una necesidad en la iglesia en ese tiempo, y terminamos una carta pues larga, la carta de Hebreos. Veníamos realmente de cartas cortas, de las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, las cartas pastorales también de Timoteo, Tito, Filemón, y ahora después de estar bastante tiempo estudiando Hebreos, porque también es una carta profunda que estuvimos observando a detalle, vamos a continuar con Santiago, por supuesto, pero antes de retomar nuestro estudio en Santiago, más bien verso a verso a través del Nuevo Testamento, comenzar el estudio de Santiago, yo quisiera tener algunas semanas tocando este tema de los distintivos de semilla. Es decir, cada iglesia tiene una personalidad, ¿no es así? No todas las iglesias son iguales y creemos que Dios nos ha dado cierto estilo, cierta forma, cierto enfoque, cierta perspectiva y visión como iglesia Semilla de Mostaza Santa Mónica. Entonces, algunas veces hemos estudiado este tema, esta serie de los distintivos, lo que nos define, nos identifica como iglesia, en miércoles o algunas reuniones especiales en sábados, pero nunca lo hemos hecho en día domingo. Y creo que es importante hacerlo en domingo porque muchas veces hay gente que se le complica los miércoles o no pueden escuchar las conferencias o es difícil ir los sábados y de repente que el domingo sepas, ok, estas semanas van a ser de entender de qué se trata o qué onda con semilla y demás, pues creo que es algo importante. Yo quisiera preguntar, ¿quién tiene? Porque hay mucha gente realmente nueva, gente que viene de otras iglesias. En su mayoría creo que la gente que venimos a Semilla Santa Mónica venimos de una iglesia anterior. También yo vengo de Semilla México, entonces hasta el pastor. Pero vemos muchos de nosotros que quizá tenemos preguntas acerca de pues, ¿qué onda con Semilla? ¿En dónde me vine a meter? ¿Qué onda con estos locos? Bueno, vamos a ir explicando algunos temas a través de alrededor de 6 domingos. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy es muy sencillo, es el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué creemos acerca de la iglesia? ¿Quién conforma la iglesia? ¿Cuál es nuestra visión, nuestra misión como iglesia? ¿Cómo comenzamos iglesias en Semilla? ¿Cómo comenzó esta iglesia y demás? Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude el día de hoy y después vamos a entrar en nuestro tema. Y te voy a pedir también que vayas hacia Mateo 16, versos 13 al 19. Mateo 16, versos 13 al 19. Yo voy a orar en lo que tú encuentras el texto. Señor, gracias porque este día nos permites reunirnos en tu iglesia, Señor, en este lugar que tú nos has provisto para reunirnos y adorarte y conocerte y darte a conocer. Señor, haz tu obra, te lo pedimos el día de hoy en esta miniserie. Permite que tu nombre sea exaltado, Señor. No queremos hablar de nosotros, queremos hablar de ti, lo que tú has hecho a través de nosotros por gracia, Señor. Habla a nuestros corazones también y haz tu obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, que es donde aparece esta palabra, en griego eclesia, aparece 108 veces en el Nuevo Testamento y vamos a dedicarnos hoy a contarlas, ¿ok? No, imagínate. Simplemente te comento que la primera mención de la palabra eclesia está justamente en este capítulo de Mateo 16. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero antes de leer el texto, no va a ser una prédica verso a verso, es algo temático y vamos a estar viendo varios pasajes y varios puntos. La palabra griega es eklesis, es una palabra griega compuesta. Ek significa fuera, klesis habla de alguien que ha sido llamado, como kaleo es el verbo llamar, klesis es llamado. Entonces la idea de la iglesia es gente fuera, llamada fuera. Es un significado más literal, gente llamada fuera. En su sentido contextual, ese es el sentido literal de la palabra griega, el sentido, digamos, contextual en el que se usaba la palabra eclesia en el mundo antiguo es una palabra que no tenía una connotación religiosa, era una palabra con un significado muy normal. La gente hablaba de una eclesia como el grupo de ciudadanos que se reunían para discutir los asuntos del Estado. La gente se reunía a discutir los asuntos del Estado y a ese grupo de personas se les llamaba iglesia o eclesia.
es una asamblea, lo que entenderíamos como una asamblea. Entonces, creo que nosotros somos, al menos en la primera definición, en la definición literal, somos un grupo de gente llamada fuera. Somos gente llamada del mundo a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. Dios nos ha apartado, nos ha santificado. Somos gente llamada fuera, pero no para discutir los asuntos de nuestro estado terrenal, ¿cierto? Somos gente llamada fuera para adorar al Señor de nuestro reino, al Señor Jesús. Somos la asamblea de Jesucristo y nos reunimos para darle su lugar como nuestro Rey. La palabra iglesia, el diccionario Vine la define como la compañía de todos los redimidos de la era presente. Aquella compañía de la cual Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y a quienes más adelante se les describe como la iglesia que es su cuerpo, ¿no? Lo que quiero notar con estas definiciones, entender esta palabra, es cómo es que la iglesia no tiene tanto que ver con un edificio o con un lugar. Porque generalmente tenemos esta idea, bueno, la iglesia pues es ese lugar al que podríamos ir los domingos o pensaríamos en un lugar muy alto, muy solemne, con vitrales y bancas, o algo quizá más contemporáneo como un auditorio con cierto estilo de sillas o bancas y un estrado y un púlpito y salones de niños y demás. Pero la Biblia, cuando habla de la iglesia, bueno, de entrada ni siquiera existían edificios donde se podrían haber reunido los cristianos de la era primitiva en lugares muy grandes. Bueno, habían sinagogas, pero como tal una iglesia de ese estilo, realmente la Biblia cada vez que habla de la iglesia no habla de un edificio, habla de personas. El cristiano no es aquel que va a la iglesia, sino aquel que es la iglesia. Esa frase la he escuchado varias veces, no sé quién la dijo, pero se la he escuchado al pastor Heriberto Hermosillo alguna vez y se me hace tan puntual y tan verdadera. No vamos a la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia. Habiendo dicho esto, ahora sí, en Mateo 16, 18, vamos a leer los versos 13 al 19 para tener un poco el contexto. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, yo, Jesús. Este es un título que se usaba para referirse al Mesías en el Antiguo Testamento y Jesús se lo apropia porque Él es el Mesías, el Hijo del Hombre. Dice el verso 14, ellos dijeron, unos dicen pues Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. Y Jesús les dice, ok, sí, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro, no respondió Simón, más bien dice que fue Simón quien respondió y dijo, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero notar el verso 18 de esta porción particularmente, porque estas palabras, sobre esta roca, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, han sido razón de controversia, porque hay personas que piensan que Jesús está diciendo que Pedro sería la roca, el fundamento de la iglesia, y por eso algunos dicen, bueno, pues por eso es que Pedro fue el primer papa, ¿no? Pedro significa piedra, entonces realmente no era piedra, era papa. Pedro era una papa, no. Okay. Si tú observas a detalle la palabra y las palabras que Jesús usa en tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, te vas a dar cuenta de que tiene más sentido pensar que Jesús está hablando de él mismo, de Jesús mismo, como la roca firme, porque la palabra griega para Pedro es Petros, que hace referencia a una piedra pequeñita, hace referencia a piedras pequeñas. Roca es una palabra que hace referencia a piedras más grandes. Entonces, Jesús probablemente lo que está diciendo es, tú eres Pedro, y señalándose a sí mismo sigue diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres muy pequeño para poder realmente sostener mi iglesia. Yo soy la roca sobre quien he de edificar mi iglesia. Y eso tiene sentido también porque el mismo Pedro escribe años después en una de sus cartas, hablando de Jesús como la piedra angular, como la piedra central, y hablando de nosotros los creyentes como piedras, ¿sí? Pero como piedras vivas, como piedras más pequeñas. Esto está en Primera de Pedro 2:4. Jesús, la piedra viva que desecharon los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa.
Y nosotros también somos piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, Pedro entendía que la piedra principal era Jesús y nosotros como creyentes piedras más pequeñas. Sobre esta idea, un comentarista, un pastor llamado David Guzik, dice: quizá podemos decir más bien que Pedro fue el primer creyente, la primer piedra entre muchas piedras, a partir de esta declaración en donde él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se convierte en el primer creyente, la primer piedra de muchas piedras. En Semilla de Mostaza creemos que el fundamento, la piedra fundamental sobre la que la iglesia se sostiene, ¿es quién? Jesucristo mismo. Entonces el verso 18, Mateo 16, Jesús dice: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré. Nota lo que dice ahí. ¿Qué dice? Edificaré mi iglesia, mi iglesia. Y esta palabra iglesia, como te dije, es la primera vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y Jesús la usa para bautizar a aquellos que hemos confiado en Él, a los creyentes, a los que le seguimos, a los que entregamos nuestra vida a Jesús. Es Él quien nos puso el nombre de la iglesia. Y no era una palabra religiosa, como te dije, pero Él la usa para referirse a nosotros. Pero se me hace interesante también que Él dice mi iglesia, no dice sobre esta roca edificaré la iglesia. Él dice mi iglesia. Es una declaración de propiedad absoluta, me pertenece. Jesús es el dueño de la iglesia. La iglesia no es de ningún pastor, de ninguna persona. Por eso trato de no decir, bueno, ahí en mi iglesia, donde no es mía. El día que yo muera por los pecados de ustedes, resucite al tercer día, ascienda al Padre, prometa regresar y los lleve a casa para morar eternamente con ustedes, puedo decir que es mi iglesia. Mientras tanto, es la iglesia de Jesús en donde sirvo con cierta función. No, pero esa es la idea. La iglesia es de Jesús. Por eso Él dice mi iglesia. ¿Por qué puede Jesús clamar la pertenencia de la iglesia? Pues muy sencillo. La iglesia es de Dios y Jesús es Dios. Por lo tanto, es su iglesia. Número uno. Jesús es Dios, por eso Él puede decir mi iglesia. Pero número dos, también Él puede decir que es su iglesia, porque Él nos compró a precio de sangre. ¿Quién pagó con su sangre por nuestras vidas? ¿A quién le pertenecemos? La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro que no nos compró con oro, con plata ni con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. Aquel que derramó su sangre para comprar nuestras vidas fue Jesús, le pertenece a Él. Así es que eso es lo que creemos. La iglesia no es de Raúl, no es de Fermín, no es de ningún pastor o sacerdote o papa o ningún hombre. La iglesia es de Jesucristo. Somos un grupo de gente llamada fuera. Él, como la roca firme, nos sostiene con su gracia, nos alimenta con su palabra y nos dirige con su espíritu. ¿Oramos? No, es cierto. ¿Se imaginan? He estado bien, ¿no? Nos podemos ir a la barbacoa. Quiero hablar un poco más de este tema. ¿Quiénes son las personas a quienes Él llamó? Ya entendimos, somos un grupo de gente llamada. Pero ¿quiénes son aquellos a quienes Él llamó? Cuando leemos la palabra llamados en la Biblia, hay varias veces en las que aparece esta palabra para referirse a los elegidos, los llamados. Eso habla de una invitación divina por elección, ¿no? Esa es la idea de llamado. Dios, por su elección soberana, nos hace parte de su familia, nos hace parte de su iglesia, y es una invitación individual para ser parte de un proyecto colectivo. Pero ¿quiénes son aquellos que Él invita? Bueno, Primera de Corintios 1, 26 al 28 es un texto que hemos leído también mucho, hemos meditado y lo he repetido una y otra vez, pero es tan claro lo que este texto muestra acerca de quiénes componemos la iglesia. Dice en Corintios 1, 26, Pablo a los Corintios escribe: pues mirad, hermanos, o sea, voltéense a ver, en otras palabras, miren, voltéense a ver unos a otros. Y miren su vocación, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, no son muchos de ustedes poderosos, importantes, capaces, no son muchos de ustedes nobles, de sangre azul, o al menos no en Semilla Santa Mónica, en Atizapán de Zaragoza, de Tlalnepantla. Es evidente, dice el verso 27. Lo necio del mundo fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo fue lo que Dios escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que, para acabar pronto, no es. O sea, es que yo soy, no, pues aquí nadie es nadie, bro. No somos. Lo que no es, para deshacer lo que es.
con el propósito, verso 29, de que nadie se jacte en su presencia. La iglesia está compuesta por este tipo de personas, no por la gente más capaz, no por la gente más inteligente, más entendida, no porque nosotros teníamos tantos dones y capacidades que Dios ocupaba para su equipo, que la verdad soy una bendición para el reino de Dios, para su gloria, ¿verdad? Pero yo soy el delantero estrella del equipo de Dios, sin duda. Necesitaba alguien como yo, un Messi de la fe, por supuesto. No es así, no es por nuestros dones, nuestra capacidad. Ser parte de su iglesia no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él y con que Él se quiere glorificar en la vida de gente vil, menospreciada y menos pesada como yo, que no soy muy pesado. Con gente, ¿alguna vez te han apodado el Billy? A mí sí, el Billy menospreciado, esa es la idea, ¿no? Vil y menospreciado. Y eso para mostrar al mundo de lo que Él es capaz. Con gente débil, para que cuando la gente vea la obra de Dios en tu vida, en tu familia, con tus hijos, en tu iglesia, en tu entorno, en todas las áreas de tu vida, la gente diga, eso no puede ser algo que Él produce. O sea, la felicidad y la paz que yo veo en Él en medio de esta circunstancia tan difícil que está enfrentando, eso es algo que no había visto en ningún lugar. Debe ser alguien más claro, es Dios produciendo esas cosas en mí, que soy la iglesia, para darse la gloria. Lo vil, lo menospreciado es lo que Dios escogió. Así que la iglesia no se compone de gente perfecta, de gente buena, sino de pecadores redimidos. Pecadores redimidos. Por supuesto, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba batallando con temas de división, de pleitos, de demandas, de inmoralidad, etcétera, etcétera. Y claro, la carta de Corintios es una carta correctiva. No se supone que nos acomodemos a vivir vidas de pecado como iglesia, sino buscar el ser transformados y perfeccionados por la gracia de Dios en nuestras vidas. La iglesia se compone de pecadores, pero se espera que Dios transforme a esos pecadores y se glorifique en su iglesia. Pero ciertamente somos ratas inmundas, como diría el pastor Heriberto. Hoy vengo un poco Heriberto porque estuve 2 semanas con él, entonces somos ratas inmundas. Somos ratas inmundas, brother, diría el pastor Beto. Y es la verdad, en nuestra condición es lo que Dios llama. En Lucas 4:18 Jesús lee lo que se escribió acerca de él en el profeta Isaías y lo lee cumpliendo esa profecía en ese momento. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús, en esa sinagoga leyendo el rollo. Esa es la porción que le tocó leer en ese momento. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad, ¿a quién? A los cautivos. Vista, ¿a quién? A los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos. Esta es la gente que compone la iglesia. Esta es la gente que Jesús llamó y que Jesús hizo parte de su iglesia. Pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos. Es la descripción de aquellos que Dios vino a llamar pecadores. Y eso somos. Alguien ha dicho lo siguiente: la iglesia no es un museo de los santos, sino un hospital para pecadores. Siempre menciono esto y es que es muy real. Tú vienes a la iglesia y los ves a todos bien peinados y bien vestidos y bien sentados, pero si te dieras cuenta de la clase de personas que somos en realidad, no estarías tan tranquilo sentado en tu silla. La verdad. Este es el tipo de gente que compone la iglesia. Tenemos todos estos asuntos, pero nos reunimos para ser restaurados por su amor, para ser transformados por su palabra, para ser confrontados con nuestra tremenda y constante necesidad de Jesús, de ese Salvador que transforma. Y por eso es importante no dejar de congregarnos, como nos exhorta el autor de Hebreos. Necesitamos permanecer juntos, permanecer en su cuerpo, siendo animados, siendo confrontados. La verdad, si te abro mi corazón, una de las cosas que más bendijeron mi vida cuando yo conocí al Señor Jesús, los primeros meses de mi vida, mis primeros años de cristianos, fue entender que Dios quería que yo fuera parte de su proyecto, que es la iglesia. No solamente tener yo mi relación con Dios ping pong sin retas, sino venir al partido de fútbol, ¿no? Y venir a la cancha y con mis demás hermanos y tener comunión y ser edificado y ser animado y ser exhortado. Proverbios dice que hierro con hierro se aguza, Proverbios 27:17. Así el hombre aguza el rostro de su amigo.
tú y yo somos transformados mientras estamos permaneciendo en la comunión, en la iglesia local. También has escuchado este ejemplo de la fogata quizá, en donde la iglesia es en una similitud como una fogata, en donde todos estamos reunidos, estamos encendidos con el fuego de Dios. Si tú sacas un pequeño carbón o una ramita de la fogata, lo que va a suceder con eso es que va a estar encendido quizá un poco de tiempo, pero con el paso del tiempo se va a ir apagando. Necesita regresar a la fogata para estar encendido. Necesitamos permanecer en el amor de Dios, en el fuego de su palabra, en el fuego de su espíritu. La iglesia es un lugar que Dios diseñó para esto, para mantenernos en el fuego de su amor. Y no es un lugar de gente perfecta, como dijimos. Eso me hace mencionar lo siguiente: no tienes que venir aquí con una careta de perfección. No es un hospital de los santos, porque pensamos eso, es que la gente en la iglesia, o sea, nadie peca, todos son súper lindos y nadie pelea con su esposa. No, joven, ¿no? O sea, más bien está llena de hipócritas. Está empezando por mí. O sea, a veces uno como que quiere aparentar esa falsa espiritualidad y, o sea, no se vayan a dar cuenta de lo que realmente soy. Bro, ya lo sabemos, no te preocupes. Es que si les digo lo que hice, ¿qué van a pensar de mí? No importa lo que pensemos, ya sabemos quién eres, no te preocupes, todos somos iguales. Dios ve tu corazón, necesitas venir como eres. Ven cómo estás, no te quedes igual, deja que Dios haga su obra, pero ven cómo estás. Qué importante entender eso cuando venimos, porque nos privamos de la bendición de poder ser restaurados, de poder abrir nuestro corazón, de poder irnos orados, ¿no? Ya va calado, joven. Bueno, pues ya va orado, joven. Así cuando viene a la iglesia. Qué importante estos tiempos, ¿no? De venir y hablar. Si tú necesitas expresar algo, si estás batallando con algo, si caíste en algo, no te apartes de eso. Háblalo y busca eso. Sí, mucha gente tendemos a juzgar al pecador cuando abre su corazón con algún pecado, y tenemos que aprender a ser transformados en esa área de nuestra vida también. Cuando alguien venga y te confiese un pecado, en vez de pensar que tú eres superior o eres mejor, la Biblia dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, Gálatas 6:1, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que tú también seas tentado. Y considerando que tú también tienes muchas cosas que tratar ante Dios. Entonces, qué importante entender la iglesia de esta forma. Somos gente llamada, somos pecadores con una necesidad tremenda de ser restaurados, de permanecer en la palabra. Pero la pregunta sería, ya que somos llamados, ¿a qué somos llamados? ¿A qué es a lo que Dios nos ha llamado? Y lo voy a resumir de una forma muy sencilla, 2 cosas: a conocer a Dios y a dar a conocer a Dios. Número 1, a conocer a Dios. Número 2, a dar a conocer a Dios. Ese es el llamado, creo yo, que Dios nos ha dado en Semilla de Mostaza y a la iglesia en general. Siempre menciono este texto en 1 Corintios 1:9, es uno de mis favoritos y cada enseñanza lo repetimos y lo mencionamos, nuestro llamado individual y colectivo. Fiel es Dios por el cual fuimos llamados, ¿qué dice? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eso es nuestro principal llamado como iglesia. El mismo Pablo oraba por la iglesia en el versículo 18 del capítulo 3 de Efesios. Efesios 3:18. Es la conclusión de esta oración que él hace desde los versos 14 al 19. Pero él dice que ora para que sean plenamente capaces de comprender, ¿qué dice? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de, ¿qué dice? Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dios te llena de toda su plenitud cuando tú te congregas y conoces a Dios. Por supuesto, la importancia de conocer a Dios personalmente en tus devocionales día con día, pero también hay un llamado en el que colectivamente podemos conocer a Dios. Podemos tener comunión con Dios personalmente, pero también colectivamente. Por eso nos reunimos a adorar. No es lo mismo cantar una canción en el carro al Señor con tu corazón que venir a la casa de Dios y junto con tus hermanos a una voz levantar tu alabanza y tu adoración. Es algo que Dios instituyó. Le puedes adorar, le puedes conocer eso y también recibir su consejo y conocer quién es Él y qué es lo que Él quiere que tú hagas y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así es que primer llamado es a conocerle, pero dijimos el llamado número 2 es a dar a conocer a Dios, dar a conocer su amor.
Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 9 y 10, unos versos adelante después de hablar de cómo Jesús es la piedra angular y nosotros piedras vivas, unos versos adelante, después de eso, Pedro dice, ustedes son linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está, porque decimos que le pertenecemos a Él nos adquirió. Y aquí va el propósito, conocerle, pero también darle a conocer, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, no eran la iglesia, pero ahora son pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Es lo que dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10. De manera que la misión de la iglesia tiene que ver con conocer a Dios, pero también dar a conocer al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación, de la lejanía a la comunión. Dar a conocer al mundo que Él es Dios, que Él es un Dios que ama, que Él es un Dios que perdona, que Él es un Dios que restaura. Y la manera en la que Él logra esto, amar, restaurar y perdonar, es por medio de la cruz del Calvario, es por medio del Evangelio. Anunciamos las virtudes de bondad, de misericordia y de perdón de Dios cuando anunciamos el Evangelio, cuando anunciamos las buenas noticias de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. La palabra de la cruz es lo que anunciamos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a Cristo. No dice yo predico a Cristo, si bien él lo hacía individualmente, pero me encanta que ahí incluya a sus hermanos, porque tiene esta idea colectiva. Nosotros predicamos a Cristo, nosotros predicamos su obra. Porque predicar a Cristo, ¿qué es? Predicar su persona y predicar su obra, quién es Él y lo que Él ha hecho. Y su obra es el Evangelio. El Evangelio, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Es lo mismo que dice también Pablo a los romanos cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así es que creemos que este es el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. La gran comisión, en Marcos 16:15, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión que Dios ha dejado a cada creyente individual y a cada iglesia colectivamente. Que hay salvación en Jesucristo, el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo llevamos a cabo esta gran comisión? Bueno, como iglesia, en diferentes momentos del año hacemos, sí, eventos masivos, eventos de evangelismo en conciertos, eventos especiales. También hay algunos ministerios en donde salimos a las calles, predicamos uno a uno como iglesia, se hacen jornadas de evangelismo y demás. Pero creemos también que el trabajo de evangelismo no solamente lo hacemos como iglesia en ese sentido, sino que cada persona, cada santo dentro de la iglesia, cada creyente tiene un púlpito donde predicar, tiene una esfera de influencia. O sea, aquel que cumple la gran comisión no es aquel que le tocó predicar en el evento evangelístico o que con un megáfono está en la calle hablando a la gente mientras los demás reparten panfletos. Todos tenemos un púlpito, todos tenemos una bocina. Todos tenemos un megáfono en nuestro trabajo, en la oficina, donde sea que Dios te tenga. Y si tú no estás predicando, y si tú no estás haciendo luz, si tú no estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable, en lugar de cumplir la gran comisión, estás cumpliendo la gran omisión. Y debemos tener cuidado con eso. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos. En Efesios capítulo 4, este capítulo hermoso donde también se habla de la iglesia y cómo es que Pablo exhorta a los cristianos en Éfeso a caminar como es digno de la vocación con que fueron llamados, a estar en unidad como iglesia. En el verso 11 habla de los diferentes ministerios dentro de la iglesia. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo, los apóstoles creemos son misioneros, son gente enviada, no creemos en esta como posición de superioridad espiritual sobre otros pastores, en el apóstol Garduño o una cosa así, sino simplemente es alguien que es enviado para comenzar una misión, una iglesia,
salir de su zona de confort para ser enviado por el Espíritu y por la iglesia a otro lugar. Pero bueno, hay estas funciones, pero ¿cuál es el trabajo de estos ministros que Dios va levantando en las iglesias? Donde no todos tenemos un ministerio como este, pero sí tenemos un llamado. El verso 12 dice que los ministros tienen el trabajo de perfeccionar, ¿a quién? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Bueno, los santos, 1 Corintios 1:2, nos dice que los santos son la iglesia de Dios. Por supuesto dice ahí que está en Corinto, pero podemos decir esto, mira cómo dice, de cualquier persona, los santificados en Cristo Jesús, los llamados a ser santos con todos los que, ¿en dónde dice? Cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estos son los santos. Regresando a Efesios 4:12, el propósito de los ministros es el de perfeccionar. Esto habla de capacitar, de completar lo que hace falta en alguien, darle lo que necesita a una persona, perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí entonces? ¿Cuántos han invocado el nombre de Jesús como su salvador personal? Ok, yo también, entonces pueden decirme San Raúl a partir de ahora, por favor. No. A fin de perfeccionar a los santos, la iglesia, ¿para qué? ¿Qué dice? Para la obra del ministerio. ¿Quién cumple la obra del ministerio? ¿Solamente los ministros, los pastores, los evangelistas, los misioneros? ¿Solamente ellos? No, todos los que hemos confiado en Jesús. Somos capacitados por aquellos ministros que en la iglesia local Dios levanta para poder entender lo que Dios quiere de nosotros y salir el resto de la semana a hacer la obra del ministerio. Ahí está muy claramente, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que nos congregamos en Semilla somos ministros, somos enviados por Jesucristo, capacitados por las personas que Dios levanta para poder llevar a cabo la obra que Dios ha puesto frente a nosotros, la gran comisión que no queremos se convierta en la gran omisión. Eso es lo que creemos acerca de la iglesia en estos aspectos. Bien, otra cosa que necesitamos mencionar en este tema de la iglesia, y es importante notarlo. Creemos que semilla de mostaza es solo una expresión muy, muy pequeñita, tan pequeñita como el pastor de Semilla Santa Mónica. Es una expresión muy pequeñita de la multiforme y enorme gracia de Dios en diferentes lugares. En otras palabras, no creemos que Semilla Santa Mónica sea la última Coca-Cola en el desierto. No creemos para nada ser la mejor iglesia ni la única iglesia. Creemos que existe un movimiento del Espíritu Santo en distintas iglesias, no solo en México, sino en todo el mundo, en donde distintos tipos de hermanos, distintos grupos de iglesias, diría mi mamá, de chile, mole y guacamole, están haciendo el trabajo. Pero tenemos un mismo Dios, un mismo Padre de todos, dice Pedro en su carta, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nosotros hemos entendido. Somos parte de algo más grande, la iglesia de Dios en el mundo. Y claro, tenemos una identidad, tenemos un estilo, tenemos un ADN. Cada iglesia tiene su forma, tiene su manera. Y creemos que cada iglesia está puesta para ser luz y sal. Ustedes son la luz del mundo, somos la sal. Somos luz en un mundo oscuro, somos sal en un mundo insípido. Y Dios está usando a su iglesia en todos lados. ¿Te imaginas que la obra de Dios estuviera limitada solamente a Semilla Santa Mónica? No nos daríamos abasto. ¿Te imaginas que toda la gente que Dios quiere alcanzar en la Ciudad de México solamente tuviera acceso a este local en Santa Mónica? ¿Quieres ir a la iglesia? Ven a Santa Mónica. No cabrían, no habría manera. No tenemos nosotros la capacidad de poder atender tanta necesidad. Por eso es que Dios ha hecho eso. Ha levantado distintos movimientos, distintas iglesias, distintos pastores, distintos servidores para llevar a cabo esta enorme obra. Y cada iglesia tiene su estilo, tiene su llamado. No pretendemos nosotros ser como la iglesia de enfrente, ni tampoco que la iglesia de enfrente sea como la nuestra. Ellos tienen su estilo, nosotros tenemos el nuestro, nosotros tenemos ciertos distintivos, ellos tienen ciertos distintivos. Y somos una familia y oramos por las demás iglesias y creemos que Dios está usando otras iglesias y oramos que Dios les dé a los pastores sabiduría, discernimiento, amor por la gente. ¿Hay pecado en otras iglesias? Sí, y hay pecado en esta iglesia también.
Y en otra iglesia se toman malas decisiones, sí, y en esta iglesia también. Porque tú vienes para acá y dices, no, pues es que me fui de allá porque allá está bien chafa y no sé qué, pero aquí está todo bien chido. No, joven. Si tú estás con ese pensar, probablemente termines yéndote de aquí y yendo a otra que va a ser igual y vas a encontrar otra después que crees que va a estar chida y va a ser lo mismo y vas a ir a otra y si encuentras la iglesia perfecta, no la arruines, no te quedes ahí. Por favor. Sé que Semilla de Mostaza no es la iglesia perfecta porque me congrego yo aquí. Entonces ya puedes saber que esta no es la iglesia perfecta. Quizá lo estoy arruinando, chicos, me voy. Adiós. Nah. Sé que no soy el único. Sé que no soy el único porque ya lo vimos. Lo vi, lo menospreciado. Es que está lleno de gente hipócrita. Ven, hay lugar para uno más. No hay problema. Por cupo siempre vamos a meter una silla más, para un hipócrita más. No hay problema. No hay problema. Y no solamente creemos en la diversidad entre iglesias, distinta denominación, distinto estilo, distinto nombre, entre las mismas semillas. Entre las mismas semillas, cada iglesia pues tiene su forma, ¿no? En Semilla de Mostaza pues somos una casa, pero tenemos distintas habitaciones con distintos miembros y cada miembro de la familia tiene una personalidad distinta, un carácter distinto, que aunque llevamos el mismo apellido, por decirlo de cierta manera, tenemos el mismo amor por los demás miembros de la familia. Eso es Semilla y cada semilla pues tiene su pastor y como en cada taquería, el pastor de cada taquería es diferente, ¿no? Si te gusta más doradito, pues hay una taquería para eso y si te gusta de otra forma y si la tortilla como que mejor va así, es así. Hay una diversidad dentro de la unidad, ¿no? Entonces, es que, ¿por qué tú no predicas como Fermín? Yo, pues, ¿qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Me podría alguien preguntar, ¿qué más quisiera que predique como? Pero pues siempre les digo, es lo que hay. Y Dios es bueno, ¿no? Y gloria a su nombre, ¿no? Simplemente Dios es quien nos muestra hacia dónde ir. No buscamos la uniformidad. Si tú escuchas al maestro de Semilla Monterrey, al maestro de Semilla Pachuca, Toluca, a los pastores de las distintas semillas, incluso aquí mismo entre los predicadores que de repente vienen o están acá, entre Benjamín, José Luis, Pato, David, etcétera, es distinto, cada quien tiene su manera, ¿no? Y no pretendo yo que ellos prediquen como yo, porque no son yo, tendrían que encogerse y es difícil. Todavía yo quizá me puedo poner un banquito y aparentar que soy alto como José Luis o algo así, pero cada quien tiene su forma. Y en las iglesias hay unidad, pero no uniformidad. No somos interdependientes. Hay una interrelación entre nosotros, estrecha, de amor, pero no hay una interdependencia. No es que todos estamos estudiando el mismo libro, el horario es a la misma hora, la liturgia es exactamente igual, las canciones de alabanza deben ser estas, estos son los discipulados, estas son las materias del instituto, esta es la forma en la que hacemos la escuela. Cada iglesia tiene la libertad de escuchar al Señor en cuanto a las decisiones que se toman, porque cada comunidad es distinta. Recibimos gente distinta, somos gente distinta, tenemos gustos distintos. Entonces, en ese sentido, cada iglesia, cada pastor escucha al Señor sobre qué libros enseñar, sobre cómo administrar los recursos, buscas el consejo de la gente que tienes a tu alrededor localmente y el consejo de otros pastores, de otras semillas. Pero al final es Dios quien edifica su iglesia. Es Dios quien le da rumbo, es Dios quien le da dirección y yo oro porque sea el Señor y no mi carne o mis gustos inclinándome hacia donde tenemos que ir como iglesia. Que Dios a través de su Espíritu y su palabra siga edificando la iglesia. Voy a terminar hablando de cómo es que se comienzan nuevas iglesias. ¿Cómo comenzó Semilla Santa Mónica? ¿Cómo es que comenzamos ahora Isaac se va de Ecatepec? ¿Cómo empezó esto de Monterrey? O sea, bueno, lo primero que debemos decir es que plantar una iglesia nueva, creemos, no es como poner un Oxxo. No es como poner una franquicia en donde una persona dice, oye, yo quiero poner una semilla. ¿Me puedes decir quiénes son tus proveedores? ¿Dónde compran las sillas? ¿Me mandas el logo para abrir mi página de Facebook y ver si hay suficientes likes? Y empiezo mi iglesia Semilla de Mostaza San Bartolo Cacahualtongo. O sea, ¿cómo le hacen? Dame el manual, ¿no? de la plantación de la iglesia. La forma en la que Dios ha comenzado las distintas semillas ha sido algo distinto en cada caso, es algo muy natural, es algo que Dios permite que surja así sin pensarlo demasiado a través de la comunión de la iglesia local.
Dios abre oportunidades, muestra una necesidad, acomoda las cosas, provee un lugar a través de familias de la iglesia que tienen un espacio y de repente se presta, se empieza un estudio bíblico y siempre oramos buscando que Dios muestre qué es lo que quiere hacer en esa zona. No es como que tenemos el plan de abrir Semilla Guadalajara, entonces vamos a hacer una gran inauguración y vamos a conseguir un mega auditorio y vamos a rentar equipo de sonido y vamos a llevar cantantes y vamos a llevar un mega predicador y vamos a llenar no. Si llegáramos a empezar algo así, creemos que Dios estaría llamando a alguien a comenzar un pequeño estudio bíblico y orando que Dios muestre qué es lo que quiere hacer. Porque si tú lo produces en tus fuerzas, tú lo vas a tener que sostener en tus fuerzas. Y la iglesia de Cristo no puede ser sostenida en tus propias fuerzas. No tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces Dios lo va haciendo. ¿Has escuchado esto de que nuestra misión es alcanzar al creyente, discipular al creído y enviar al perdido? No me confundí. Alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo, ¿no? Esa es la idea, alcanzar, discipular y enviar. Y muchas veces parte de lo que Dios usa para comenzar estas nuevas obras es un equipo de discípulos, gente que ha estado ya creciendo en la iglesia, que ha dado fruto para servir en estas nuevas obras. Así es como ha sucedido prácticamente con todas las semillas de mostaza que se han comenzado. Por ejemplo, Semilla Santa Mónica comenzó en Azcapo. Se envió un grupo con algunas personas en un momento en el que Fermín decidió comenzar nuevos estudios para ver qué hacía el Señor y empezamos buscando a Dios en cuanto al lugar, en cuanto a los tiempos. ¿Por qué nos fuimos hacia el norte, un poco hacia el norte? Pues porque ya estaba en el sur y yo dije pues vamos al norte donde igual le ayuda a gente que va de lejos y ya, o sea, no hubo gran planeación. Busquemos algo en el norte. ¿Y qué significa el norte? Pues vaya usted a saber. Pero Dios nos trajo para acá, ¿no? Y primero en Azcapo. Y empezamos en un departamento y una preciosa familia que por ahí vi hace rato prestó el departamento, prestó su casa y empezamos así. Primero un departamento, luego a través de la influenza el pastor dijo necesitamos un lugar más grande por si no nos permiten reunir tanta gente en un lugar por esto de la contagiadera y demás y necesitamos canalizarlos a otros lugares. Empiezan en domingo. ¿Dónde? Pues búscale. ¿Pues dónde? Pues dale. Pues venga. Pues fuimos, pues hubo, pues empezamos, pues Dios lo respaldó, pues aquí estamos. No, es así ha sido. ¿Cómo empezó Semilla? Pues no sé, pues así. Así, ¿no? Y ahora estamos por movernos a otro lugar y no sabemos qué va a pasar en 10 años. Y me preguntan, ¿y cuál es tu visión para dentro de 20 años, pastor? Y yo digo, pues no sé, seguir predicando la Biblia. ¿Para dónde va Semilla? Pues para comer después del servicio y el lunes a la oficina, estudiar la Biblia y ya. El plan es que no hay plan. O sea, el método es que no hay método. Y ese sería así un método, que no hay método. Bueno, eso. ¿Y cómo empezó? Ahora Isaac estuvo la semana pasada por acá, les contó, se va a Ecatepec, ¿no? ¿Y cómo empezó Ecatepec? Pues hubo una oportunidad, alguien estaba tomando clases de barbería en una barbería en Ecatepec, una persona mostró interés a través de recordaba que Fermín era rapeaba con Control Machete, él era fan, le dijo pues tráetelo, no era cristiano, vino, abrieron las puertas, empezó a venir la gente, era jueves a las 10 de la mañana, ¿quién empieza un estudio bíblico un jueves a las 10 de la mañana en Ecatepec, en una barbería? Sin embargo, ahora Dios está haciendo una obra y la gente está llegando. Isaac se va a ir a comenzar allá y Dios ha estado levantando un equipo local y no hubo plan. El plan es que no hay plan y Dios lo ha hecho y Dios lo ha sostenido. Entonces, no tenemos un manual de plantación de iglesias. Dios ha hecho lo que ha querido porque es su iglesia, porque Él la edifica, porque Él la sostiene, porque Él la compró, porque nosotros somos incapaces y débiles, porque Él es poderoso. Y si tú recuerdas, Semilla, bueno, no recuerdas porque yo no estuve ahí y quizá por ahí habrá alguno, que se reunía en la zona rosa, en un bar donde rentaban para la iglesia y tenían que levantar borrachitos en la mañana para poder meter el equipo para la reunión de alabanza, el domingo a las 8 o 7 de la mañana, ¿no? Y Dios fue llevándoles ahí y en el proceso simplemente oramos que Dios nos muestre las oportunidades, los tiempos, que Dios dirija, que Dios haga la obra. Lo que nosotros hacemos es cumplir con el trabajo de ser columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice 1 de Timoteo 3:15 sobre la iglesia, sobre la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Levantamos, exaltamos y avanzamos la verdad. Jesucristo es la verdad, Juan 14:6, su palabra es verdad.
Juan 17:17, amén. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que buscamos como iglesia finalmente. Así que la iglesia no es una idea del hombre, es una idea de Dios. La gente que dice, pues es una institución meramente humana para controlar a las masas. Bueno, a la luz de la Biblia, la iglesia es una institución meramente divina, creada, permíteme decirlo así, para salvar a las masas y a individuos y hacerlos parte de un cuerpo y dar a conocer su mensaje de salvación. Él la instituyó, Él le puso nombre, Él la hizo suya, Él la compró con su sangre, Él la alimenta con su palabra, Él la sostiene con su gracia, Él le da el crecimiento, Él añade cada día a los que han de ser salvos, Él la expande de acuerdo a sus propósitos soberanos, Él hace la obra. Nosotros realmente más que ayudar le estorbamos. Seguramente esto sería mucho más fructífero y productivo si alguien más lo hiciera, si Él solo lo hiciera, pero Él ha decidido usar métodos humanos imperfectos para mostrar su poder y su gloria. Y eso es lo que queremos acerca de la iglesia. Quiero concluir invitándolos a leer junto conmigo Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, o entendemos, a Él sea la gloria a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque si hoy podemos en alta voz leer juntos este versículo, creyéndolo con nuestro corazón y viendo que esto es una realidad, que tú has hecho mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en estos 8 años, Señor. Es por tu pura gracia, es por tu obra en la cruz del Calvario, pagando nuestros pecados, pagando nuestra deuda, quitando nuestras culpas y dándonos una nueva vida, Señor. Creemos en tu obra, creemos en tu sacrificio, creemos en ti, Señor, y te adoramos y te damos tu lugar, Señor. Tú eres el centro de esta iglesia, el fundamento, el autor y consumador de nuestra fe, el camino, la verdad y la vida. Nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Tú mostraste tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores tu Hijo murió por nosotros. Y por ese sacrificio hoy tenemos una identidad como iglesia. Y lo que estás haciendo en Semilla, Señor, no es otra cosa sino producto de tu misericordia. No es por ningún hombre, no es por ninguna persona, es por ti, Señor. Y a 8 años de haber comenzado, hoy queremos darte tu lugar, queremos adorarte y queremos bendecirte, Señor. Sigue haciendo tu obra entre nosotros y hoy queremos recordar tu sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.